Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este día trataremos un tema sumamente interesante y edificante para cada una de sus vidas, así que no se pierda este podcast llamado El Ministerio y el Liderazgo Práctico. Le recordamos a todos nuestros seguidores, todos los que nos siguen en plataformas, que no dejen de comentar, no dejen de compartir estos podcasts, que recordamos que apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, todos los que hayan compartido todos los podcasts y hayan dejado un comentario en todos los podcasts, de ahí sacaremos a 3 personas que tienen la chance de ganar una trilogía del liderazgo, que son 3 libros titulados El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de conquista. No deje de comentar, de hacernos parte de cómo estos temas están impactando su vida. Y aquí estamos con Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, feliz siempre de estar contigo, Leslie, y también con toda esta maravillosa audiencia y tantos amigos, líderes, pastores que nos miran en diferentes partes del mundo, y saber que nuestro ministerio está bendiciendo sus vidas, edificando sus vidas, es algo que genera en mí un profundo placer, un sentido de gratificación muy grande, así que muy agradecido con Dios. Sí, de hecho tenemos personas que nos han escrito, muchas personas que nos han escrito por redes sociales, por YouTube. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Tenemos a un pastor, Martín, de Argentina. Soy argentino pastoreando en una iglesia en Paraguay. En Argentina nací, en La Unión, y en Paraguay estoy con una iglesia bautista. Dice: sos de mucha edificación, todos tus discipulados. Trato de impartirlo a los líderes. Los temas de paternidad son tremendos. Y tenemos acá, dice: Dios te bendiga. Un abrazo de Paraguay. Luego tenemos otro pastor que dice: Dios te sigue usando con sabiduría, amado. Tengo aproximadamente 2 meses escuchando, viendo y siguiendo tu ministerio. El resultado ha sido un enfoque y una renovación en nuestro ministerio. Tenemos el segundo mensaje del pastor Jorge Freites, que dice: Dios te sigue usando con sabiduría, amado. Tengo aproximadamente 2 meses escuchando, viendo y siguiendo tu ministerio. Y el resultado ha sido un enfoque y una renovación en nuestro ministerio. Saludos desde Panamá. También tenemos a la pastora María Agnes Malave. Qué bendición son sus enseñanzas, apóstol. Nos ha ayudado tanto en el ministerio, en la formación de líderes y discípulos. Somos pastores en Venezuela, específicamente en un lugar llamado Tumeremo, estado Bolívar. Gracias. Y ahí tenemos los saludos de Venezuela. Así que muchas gracias por escribirnos, por hacernos llegar sus saludos y saber que estamos edificando tantas vidas en tantas partes del mundo. Maravilloso. Vamos entonces directo a las preguntas. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy y quería preguntarle: cuando usted mira hacia atrás y usted recuerda, piensa, ¿qué haría diferente? ¿O en qué tendría usted más cuidado como pastor? En decisiones o en cómo podría ayudar a líderes y pastores en el ministerio. ¿Qué le diría usted a los líderes y pastores? Bueno, Dios es el único que es perfecto. Dios es el único que es inequívoco en todo lo que hace. Pero nosotros los humanos no. Creo que una de las primeras cosas que yo diría cuando pienso en esa pregunta que tú me haces es tener muchísimo cuidado de qué personas tú escoges para rodear tu vida y qué calidad de personas tú vas a dejar que te ayuden a sustentar el ministerio que puedes estar comenzando o que puedas estar desarrollando. Creo que cuando yo miro hacia atrás puedo relatar momentos donde escogí gente por necesidad y no por un discernimiento del espíritu. Cuando miramos, por ejemplo, el primer monarca de Israel, Saúl, fue una elección del pueblo y eso no terminó bien. Cuando tú miras al segundo rey, que es David, esa ya fue una elección divina. Hubieron errores, obviamente, pero fueron 2 historias totalmente diferentes cuando tú miras algo que el hombre elige y alguien que Dios escoge.
Por eso uno como pastor, como líder, uno siempre tiene que estar velando muchísimo que las personas que yo estoy dejando que me rodeen sea gente que Él ha asignado para mí. Porque una persona va a tener poder para producir en ti una gran bendición, va a ser de gran edificación, pero también una persona incorrecta puede también generar mucho dolor, y no solamente dolor, un estancamiento ministerial. Y yo creo que muchas veces he notado, y este no ha sido mi caso, pero sí ayudo a muchos pastores en diferentes ministerios alrededor del mundo, y me doy cuenta cuando ellos tratan de levantar líderes o obreros, lo hacen inmediatamente seduciéndoles con una posición en público en un púlpito. He visto repetidas veces a pastores meterse en grandes problemas solamente por haberle dado a la gente ese enfoque: si te vienes conmigo o si te comprometes vas a cantar, si te comprometes vas a predicar, si te comprometes vas a coordinar, y le dan un lugar en un púlpito. Eso puede ser sumamente peligroso. Yo le diría a cualquier pastor, ministro que nos está escuchando, que es sumamente clave, y especialmente cuando hablamos en la longitud de tu ministerio. No estoy hablando a corto plazo. A corto plazo todo puede ser muy placentero, pero a largo plazo, si hay algo que te va a generar profunda paz y te va también a generar un profundo placer, es saber que estás rodeado por gente que Dios asignó a tu vida. Eso no significa que todos se quedan contigo durante todo el proceso, pero creo que cuando tú dejas que Dios escoja gente, eso se vuelve en algo muy, pero muy clave. Es una de las cosas que cuando yo miro hacia atrás, yo también digo, esto lo haría diferente, porque puedo ver momentos donde escogí no por una elección de Dios, sino por un sentimiento. Puede ser que uno escoge por amistad, uno escoge por relación, por un almatismo del momento, y todo eso puede ser en algún instante generar paz, pero es almático y finalmente llevarte a situaciones ministeriales peligrosas. Creo que también cuando tú me haces esa pregunta, cuando yo miro hacia atrás, hay una experiencia que a mí me marcó y que siempre yo se la enseño a nuestros pastores que hoy están dirigiendo sus iglesias, o también a pastores que están en otras denominaciones. Porque cuando tú le pasas el púlpito a alguien equivocado, aunque tiene llamado, y esto yo lo viví de primera mano, tiene el poder de, en una sola predicación, arruinar todo lo que tú vienes construyendo por muchos meses. Siempre recuerdo, estábamos, yo creo, en el tercer año, cuarto año ministerial en la iglesia. Estábamos teniendo una situación donde gente que servía en la iglesia no le estaban dando la residencia y los estaban expulsando de acá de Suecia. Y recuerdo que Dios me llevó a mí a hacer una oración, un ayuno, y durante esa oración y ese ayuno, Dios me mostró que si ellos aprendían a amar Suecia, aprendían a amar la nación y hacer un pacto con Dios, de entender que fueron enviados a Suecia no para comprar autos, casas, sino para ser misioneros acá, Dios les iba a abrir puertas. Y recuerdo que comienzan a soltarse milagros. Habían personas que ya tenían 2 expulsiones, y en ese tiempo tener 2 expulsiones ya era irreversible, ya era expulsión y fuera. Y empezamos a tener casos de milagros donde personas estaban expulsadas, habían tenido ya 2 rechazos, y Dios comenzó a hacer milagros y la gente empezó a recibir las residencias y la gente estaba muy feliz. Así que yo empecé una gama de temas sobre amar la tierra, y ponía el caso de cómo cuando los hijos de Israel salen de Egipto y cómo ellos llegan a la tierra prometida, dice que hablaron mal de la tierra y por causa de eso quedaron afuera, y empecé a dar una serie de esos temas. Uno de esos días recibo una llamada de un ex pastor de la ciudad.
Me dice, tengo un predicador famoso, y no voy a nombrar el país, de tal país, él es predicador y cantante. ¿Estás interesado en tenerlo este domingo? Es un tremendo pastor y también canta muy bien y es autor de canciones muy conocidas. Me llamó mucho la atención como un joven recién liderando en la iglesia. No pedí mucha más información de él y dije, claro que sí. Así que recuerdo que este pastor llegó a ministrar. Y cuando yo lo introduzco, le paso el púlpito, una de las primeras cosas que él dijo, ¿cuántos son de tal país? Y la gente levantaba la mano. ¿Y cuántos son de tal país? La gente levantaba la mano. ¿Y cuántos son de tal país? Y empezó a nombrar diferentes países. Y dijo, bueno, quiero que sepan que Dios a ustedes no los trajo a esta tierra para quedarse. Dios los trajo a esta tierra por un tiempo para que prosperen, les vaya bien, y ustedes se van a ir de vuelta a sus países, se van a ir de vuelta a sus naciones, porque es allá donde ustedes van a ser una bendición. Y empezó a dar toda una prédica en base a esa dirección. Y ese domingo, una prédica de aproximadamente 1 hora me generó problemas por semanas y también echó a perder mucho del trabajo que yo venía ya haciendo con la iglesia. Entonces yo entendí que es tan clave en el ministerio no llegar y pasarle tu púlpito a cualquier persona, aunque sea famoso, aunque sea un autor de canciones conocidas, porque cada ministerio y cada pastor maneja una visión, una unción y una genética. Y bueno, como me generó tantos problemas, esto me ha llevado a mí después, en esos días, a entender que yo no tenía que depender de predicadores que vinieran de afuera para sustentar mi ministerio. Yo recuerdo, y esto es lo bueno de aprender de errores, Leslie, que yo recuerdo que en ese momento yo dije, de esto yo voy a sacar una lección, y es una lección que yo hasta el día de hoy cuido mucho, porque cuando a mí me toca viajar por causa de las diferentes responsabilidades ministeriales, tú has sido testiga acá que yo no uso pastores que vengan a invitar y que traten de llenar el vacío cuando yo no estoy, sino que hemos forjado nuestros pastores, hemos forjado nuestros predicadores, y ellos son los que saben y conocen el espíritu, la genética de nuestro ministerio. Y en estos días tú estabas presente en la reunión que tuvimos con los pastores de Estocolmo, porque me va a tocar salir a predicar a diferentes países e iglesias en estos próximos días, y comencé a asignar a los diferentes pastores las semanas que les toca predicar, a enseñarles ciertas cosas sobre la predicación, porque creo que la salud de una iglesia está muy determinada por el alimento que se da desde la palabra, desde el escenario y especialmente el domingo. Entonces, son cosas que yo he tenido que aprender a través del lapso del transcurso de los años, y también como yo les enseñaba a ustedes, me parece que fue este lunes o el lunes anterior, donde yo les enseñé a ustedes que yo tengo, cuando ministro, una inclinación, una corriente muy apostólica o quizás profética cuando enseño, pero que la iglesia no puede estar recibiendo solamente ese tipo de alimento. También lo hemos hablado mucho con mi esposa Leila. La iglesia no puede estar recibiendo todo el rato desafío, extensión, expansión, envío, sino que también la iglesia requiere de un alimento pastoral. No podemos tener todos los pastores ministrando con una inclinación o una corriente apostólica, otro profética. También necesitamos al pastor, necesitamos al maestro, necesitamos al evangelista. Y bueno, les va a tocar ministrar al pastor Héctor, pastor Anne, pastor Julio, a diferentes pastores en estos días. Entonces aprendí yo de esa experiencia con un pastor que no supo hacer las cosas bien, cómo yo las tenía que hacer en el futuro. Así que, y tú también, de hecho, eres una predicadora formada en esta casa, eres una tremenda predicadora y maestra de la palabra que yo admiro mucho cómo tú expones. Y bueno, ahí tú sabes muy bien también cómo hemos generado ese espíritu aquí en la casa, ¿verdad? Así es. Y creo que siempre ha sido la enseñanza de parte suya, ha sido siempre de poder edificar la iglesia
sobre el fundamento que usted establece, porque el fundamento lo ponen los apóstoles y luego los pastores van edificando sobre eso mismo. Y pienso en, por ejemplo, cuando a usted le ha tocado viajar, me surge esta pregunta, cuando a usted le ha tocado viajar a otro ministerio en donde a lo mejor hay otra plataforma que se establece, hay otra corriente, entonces, ¿cuáles son sus... Me imagino que usted tiene una etiqueta ministerial a la hora de ir. Por ejemplo, ¿qué tiene usted en mente cuando usted va a ir a ministrar, por ejemplo, a otro lugar? Sí. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo hago, recibo muchas invitaciones, no todas las acepto. Para mí es muy importante que si alguien me invita, siempre me dejen ir con mi esposa, que sea un ministerio serio, que aporte para mí, para mi esposa, que podamos viajar juntos, o si no puede mi esposa, que me ayuden llevando a otra persona de nuestro ministerio, porque yo he sido así a través de los años. Nunca he invitado a ningún conferencista a nuestro ministerio sin su esposa. Nunca. En nuestro ministerio hay una ley, no escrita obviamente, pero aquí toda persona que invitamos, nosotros tenemos en mente cubrir el pasaje y los gastos de él como de ella. Para mí eso es muy importante y ahí yo puedo notar un poco la seriedad del ministerio. Pero algo que yo hago, Leslie, apenas ya vamos en el auto, a veces me toca un servidor, a veces es el pastor mismo de la conferencia. Yo siempre pregunto qué se ha estado predicando, especialmente el último mes. Yo siempre cuando llego a un ministerio, quiero saber qué alimento, en qué fase de edificación se encuentran como iglesia, porque yo no quiero llegar a un ministerio y solamente llegar y dar lo mío. Quiero edificar de acuerdo a lo que el pastor fundador o líder principal de esa iglesia está haciendo, está enseñando. Yo quiero edificar encima de eso. Yo no quiero traer algo nuevo. Entonces imagínate un pastor que ha estado hablando de evangelismo por un mes, ¿ya? Y yo llego con una palabra, pero no mala. Digamos que yo he tenido una carga aquí en Estocolmo de que el evangelismo no es tan importante, que la oración es la clave. Y llego a un ministerio que ha estado enseñando que el evangelismo es lo que necesitamos ahora. Y ahora yo llego con lo que recibí para mí aquí en Estocolmo, que no evangelicemos tanto, que oremos más. Y ahora llego a esa iglesia y digo, ¿saben qué es lo que Dios me reveló? Por usar unas palabras, obviamente, que el evangelismo no es tan importante, la oración es la clave. Ahí yo dejo de edificar y comienzo con un buen espíritu, obviamente, en vez de ayudar, contribuir, comienzo a desconstruir. Y eso, en vez de ser una bendición, le va a generar una confusión a la gente de ese ministerio, porque la gente dice, si mi pastor invitó a este hombre, es porque este hombre es de autoridad. Y lo que él dice viene de Dios. Entonces yo siento una profunda responsabilidad y voy en los autos a veces con los servidores y le voy preguntando a ellos qué ha estado predicando su pastor, qué ha estado enseñando él en este último tiempo. Entonces yo por ahí también trato de edificar correctamente de acuerdo a ese ministerio. Entonces, para mí es muy importante también que nuestros discípulos, los pastores, escuchen eso, porque se puede hacer mucho mal sin deseo de hacer mal, solamente por no conocer en qué está trabajando esa iglesia y cómo conducirse. Entonces yo tengo, tú usaste la palabra etiqueta o ética, creo que también lo debe existir, y especialmente cuando yo viajo, hay ciertas leyes que yo guardo en mi corazón, hay ciertas cosas que para mí son muy claves. Por ejemplo, me ha tocado momentos donde yo he establecido una relación muy linda con el servidor de esos días. Me ha tocado un servidor amable, una persona de hermoso corazón, que durante esos días me dice, deme su número de teléfono para que cuando yo lo venga a buscar en auto al hotel, te pueda bajar inmediatamente y tenemos ese contacto. Pero aquí viene lo importante. Yo con esa gente no mantengo el contacto después que me voy.
Yo no me mantengo en la siguiente semana escribiéndole cómo te encuentras, cómo está, te puedo ayudar en algo, cómo está tu vida. No. Yo respeto profundamente al pastor que me invitó a la conferencia y yo no voy a manosear a un servidor que él me confió para estar conmigo y para atenderme en esos días. Y he visto tristemente el caso donde hay pastores que han usado esa cercanía y finalmente han establecido una relación que a lo mejor uno dice, pero ¿qué es lo malo? Es que uno no debe meterse con discípulos de otros pastores. Y ahí yo me voy con mucho, pero mucho cuidado. Y a veces gente me ha escrito, me han pedido consejos y yo siempre les dirijo a su pastor principal. De hecho, si yo voy en el auto y me están conduciendo a la conferencia y el servidor me comienza a decir, sabe que yo tengo problemas matrimoniales, estoy pasando por esto, deme un consejo, yo le digo, yo no te conozco muy bien. La persona más apta para aconsejarte a ti en este momento es tu pastor. Yo creo que debes ir a él principalmente. Entonces yo trato de mostrar inmediatamente límites para no invitar a la gente a entrar más de lo que debe y también para yo no entrar más allá de lo que debo. En ciertos momentos me he encontrado con cosas muy tristes y no digo ahora en estos últimos años, recuerdo hace muchos años atrás de alguien que me comenzó a hablar mal de su pastor. Un servidor, imagínate, era algo sumamente serio para mí. Y yo quedé en la disyuntiva, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago con un servidor que me está atendiendo de una forma fabulosa? Está atento a todos los detalles. Generó un poco de confianza conmigo y me está hablando mal ahora de su pastor. Y es ahí donde yo le dejé claro a este servidor. Tú has sido muy hermoso, muy servicial, pero mi fidelidad es a tu pastor primeramente. Así que lo que tú me acabas de decir, que no estás de acuerdo, que no compartes, que yo encuentro que está totalmente equivocado porque tu pastor, si confió en ti para cuidarme a mí, es porque confía en ti, lo que tú me acabas de hablar es serio. Te doy hoy para hablar con tu pastor. Si tú no lo haces, lo hago yo. Y te aseguro que eso genera un ambiente tan tenso, tan difícil, tan complicado, pero a través de los años para mí es muy importante que la gente con la que yo me relaciono a nivel internacional, global, de otras denominaciones, sepan y encuentren en mí alguien que va a ser fiel principalmente a ellos. Y por eso yo he sabido hasta de personas invitadas que terminaron formando una relación muy estrecha con un servidor y después usaron esa relación para abrir una iglesia en ese lugar. Entonces no, eso para mí está totalmente fuera de orden. Y por eso yo cuido que cada vez que voy a un ministerio tengo en mente estos puntos porque son cosas delicadas. Te pueden poner a ti en una situación tensa, pero una vez que los pastores principales se enteran de esto, ellos te valoran a ti en un mayor nivel. Qué hermoso, porque creo que esto le da un orden a nivel internacional a la iglesia. Creo que la iglesia del Señor necesita estos consejos. Los pastores que están escuchando en estos momentos, los líderes, traen mucha salud a la iglesia. Y eso es algo que yo creo que pastores valoran mucho, aprender estos consejos. Gracias realmente, porque creo que traen orden desde el tema que uno va a predicar hasta lo social, cuando uno se encuentra con otras personas. Sí. Usted también a veces se lleva discípulos, ¿cierto? A otros países. Y ahí también hay cierta ética ministerial. Hay cosas que usted también trabaja en discípulos. Creo que ha sido muy saludable para nosotros, que nos ha tocado a lo mejor en algún momento dado viajar con usted. Para mí ha sido tanto sanador, ha sido edificador, porque uno aprende tanto afuera, pero hay cierta ética que usted tiene con ellos. Sí, yo creo que discipulado no lo tenemos que sobreespiritualizar. Discipulado es muy práctico. Jesús en su discipulado enseñaba, no busquen las primeras sillas, siéntense al final y si por ahí los quieren llevar más adelante, perfecto. Jesús enseñó cosas que cuando tú las miras, tú dices, pero ¿qué es lo espiritual de esto? Es que discipulado es práctico. Y a veces es como cuando tú tienes hijos.
Todos hemos tenido ese momento con los hijos pequeños. Nos toca ir de visita a una casa y de repente nuestros hijos dicen cosas que nos hacen pasar a nosotros por un momento de un poco de vergüenza y nos damos cuenta ahí que tenemos que llegar a casa y comenzar a formarlos. Al decir, aprendan a agradecer, aprendan a pedir por favor, no salten en los sillones y uno comienza a darles una escuela que a lo mejor también es un discipulado. Así que a través de los años yo le he enseñado muchas cosas prácticas y quizás esto a toda la gente que nos escucha, quizás para ustedes esto no es, a lo mejor no hay nada bíblico en esto y a lo mejor es algo que usted está en todo su derecho en hacerlo o no hacerlo, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que le enseño mucho a la gente que sale con nosotros es si vamos a un cierto ministerio, a veces nos toca ir a cenar, estar en mesas, en oficinas, en conversaciones privadas, nunca opinar. Un servidor, alguien que va conmigo, no tiene por qué estar opinando si no le están preguntando. Y a veces he tenido gente que ha querido ir a servir y comienzan a opinar de cosas que no deben. Entonces yo les enseño antes de salir conmigo, mira, quizás nos va a tocar estar en la habitación o en la oficina, en un comedor, en un restaurante, almorzando, cenando. Si no te dirigen a ti específicamente una pregunta, te coma tranquilo, usted no se meta en conversaciones que no le corresponden, en la mesa aprenda a dar gracias. Cuando un pastor nos invita a comer, yo voy a agradecer, pero no te va a hacer mal a ti también acercarte al pastor que nos invitó a cenar y comer, a decirle, estoy muy agradecido por haberme invitado con mi pastor o con mi apóstol a cenar o a comer. Les enseño cosas muy prácticas como, por ejemplo, siempre responder con muy buena actitud, que aunque ellos me van a servir a mí en un viaje o me acompañan a mí, estén dispuestos a servir en esa iglesia en cualquier cosa que sea necesaria. Y a veces he puesto gente que me acompaña a mí a ser ujieres y a atender situaciones prácticas en otras iglesias. Entonces les enseño mucho comportamiento, cómo tienen que actuar en sobremesa, cómo dirigirse a pastores. Le enseñaba en estos días, por ejemplo, y esto es algo mío, le enseñaba yo a una pareja de nuestros pastores que no se ve bien que él le lleve la cartera a ella. A mí no me gusta eso en lo personal. No me gusta ver en lo personal un hombre que va con la cartera de la mujer y les hablaba del lenguaje corporal. La mujer adelante, el hombre atrás y con la cartera. Deja una imagen un poco pobre. Con todo respeto, sé que hoy hay muchas mujeres que piensan diferente, pero en mi caso eso es un lenguaje corporal muy equivocado. Ya que el hombre esté llevando la cartera, a mí, no sé, no me produce algo que digo no está bien. Les enseño también cuando me acompañan matrimonios a mí en diferentes viajes, les enseño que nunca discutan delante de otros y también que ella especialmente no le vaya a decir a su esposo y tampoco el esposo a la mujer, porque a veces me ha tocado ver esto, el esposo está contando una historia y ella dice, no, pero no era así. Y eso genera unos momentos de tensión muy incómodos. Así cuando la mujer se lo dice al hombre, que suena hasta un poco más serio, porque se espera que una mujer pueda honrar y respetar a su esposo en una mesa, en cualquier lugar, y también suena feo obviamente cuando el esposo está contando algo y él dice, no era así como tú lo estás diciendo. No, uno nunca hace eso. Le enseño esas cosas prácticas a las personas. Entonces, para mí, de hecho, tú sabes muy bien que les enseñamos a los pastores a vestirse. La basta del pantalón donde tiene que llegar, la manga de la chaqueta donde tiene que llegar, cómo elegir sus tallas, cómo combinar camisas con corbatas, para que uno cuando salga y se exponga, uno no diga, ¿qué es esto? ¿Llegó el circo a la ciudad? ¿O quién llegó? Entonces, trato de enseñarle a los pastores cómo combinar el color del zapato con la correa.
cómo combinar los accesorios, a las mujeres también. En estos días las mujeres se reían porque, claro, hay mujeres que no saben caminar con tacos, usan tacos y no saben caminar con tacos. Entonces, siempre le he enseñado a las mujeres que si van a usar tacos, caminen recta con los tacos, porque se ve muy raro caminando con los pies que yo le llamo el 10 para las 2. Cuando andan caminando 10 para las 2 y usan taco, se ve muy extraño. Entonces yo le digo que lo practiquen. Cosas así, a lo mejor alguna mujer en este momento se va a molestar con las cosas que estoy diciendo, pero no lo hago con un sentido equivocado. Todo lo que hacemos es para enseñarles cómo comer, cómo vestirse, porque muchas veces hombres no tuvieron un papá que les enseñaron a ellos. Y por eso hay gente que a mí me llaman jóvenes. En estos días me escribían, usted es el papá que nunca tuve. Usted es el papá que yo nunca tuve, porque con ellos he hablado cosas de hombres, cosas de masculinidad, y les enseño cosas que sus mamás nunca les enseñaron porque no podían. Y también sus padres no se las enseñaron porque estuvieron ausentes. Pero también escuchaba mujeres en estos días, jóvenes, que a través de diferentes blogs que hemos tenido, me dicen, ni mi mamá me enseñó estas cosas, estos detalles tan importantes, cómo conducirme, cómo hacer, cómo comportarme. Entonces me gusta a mí mucho lo práctico y trato siempre que la gente que anda con nosotros, que nos anda sirviendo, conozcan ciertos códigos, que la gente allá afuera de otros ministerios que te conozca y te vea, digan un día de ti, qué persona más agradable la que andaba acompañando a Rodolfo Rojas. Qué servidor más agradable. Entonces, a toda la gente que nos está escuchando en este podcast, a lo mejor usted dirá, pero yo le paso la cartera a mi esposo y yo camino de esta forma con mis tacos y bueno, nada de esto yo lo hago para ofender. Solamente le cuento un poco de cosas que yo enseño, porque si vamos a hacer las cosas, desde comer, a vestirnos, a predicar, ¿por qué no las hacemos bien? Y si alguien sabe un poco más que yo en algo, ¿por qué entonces que alguien me lo enseñe? De hecho, yo le enseñaba en estos días a un servidor que me va a acompañar a mí ahora en un viaje. Yo le decía, nunca te sientes a la mesa directamente. Digamos que nos invitan a comer. Y el que nos está invitando, el pastor dice, aquí está la mesa. Bueno, siéntense. Espera que te asignen tu lugar. Porque puede ser que tú en tu mente digas, yo me voy a sentar al lado de mi pastor o de alguien. Y puede ser que justamente el que está ordenando esa cena te quiera a ti en otra parte. Porque él quiere tener cerca a tal ministro, a tal líder y a tal pastor, y tú vas a tener que estar. Y la vergüenza que pasas cuando te sentaste en el lugar justamente equivocado, ahí pasas un momento de vergüenza. Es un segundo, pero es incómodo. Entonces siempre le digo a los que me acompañan, les digo, no llegues y te sientes. Espera que te asignen. Y pregunta, ¿está bien acá o dónde me debo sentar? No, siéntese en tal parte. Y ahí usted lo hace. Entonces esas cosas, ¿viste? Cosas muy prácticas, detalles muy pequeños, pero que son necesarios para que un discípulo se pueda desarrollar y desenvolver correctamente en otros ministerios y en otros lugares. Y de hecho no es algo solamente que usted lo enseña a discípulos que viajan, sino que siempre estamos pendientes de los ujieres, que la alabanza, los mentores, todos los que sirven en casa en Estocolmo. Usted siempre está repitiendo que la manga, el pantalón, y esa excelencia creo que es tan importante. Lo vemos en el rey Salomón también, que la reina de Saba llega y ella decía, sobrepasó todas mis expectativas. Y yo sinceramente pienso en usted, en la excelencia y en todos estos detalles, y veo al rey Salomón ahí. Así que realmente creo que está marcando una generación de pastores que va a ser excelentes en todo lo que hacen, y eso me parece excelente, me parece brillante de poder formar no solamente a pastores, sino que a toda la generación de jóvenes. Tenemos toda una generación de jóvenes que lo está mirando, que lo está siguiendo y está creciendo bajo este liderazgo. Así que, ¿qué consejo? No sé, aquí nos ven jóvenes, personas que a lo mejor todavía no están ahí, no lo han acompañado en un viaje, pero están en este camino a la excelencia, están en un crecimiento. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes? Yo creo que tu vida cambia cuando sirves a una unción.
Tu ministerio cambia cuando tú aprendes a servir una cobertura. Es tan poderoso el servir. Y cuando tú notas los jóvenes en el ministerio, Antiguo como Nuevo Testamento, tú vas a ver a Josué sirviendo a Moisés. Vas a ver a Eliseo sirviendo a Elías. Y a Pablo diciendo que no tiene a otro hijo como Timoteo que haya servido con él en el ministerio como un hijo sirve a un padre. A todos los jóvenes que nos miran, yo les diría que sus vidas y ministerios van a cambiar el día que aprendan a servir de corazón, a entregarse a servir de corazón a un hombre y a una mujer de Dios. Creo que si yo devolviera el tiempo y pudiera tener esta oportunidad de ver qué haría diferente, esa sería una de las cosas que yo haría diferente. Yo creo que si hoy yo volviera a tener mis 18 años, Leslie, yo buscaría a una autoridad de ese momento para sembrarme a tiempo completo para servirlo por lo menos 2 años. Para eso obviamente tengo que tener una economía fuerte que me permita sustentarme, pero buscaría, y si no puedo a los 18, bueno, a los 20, de poder sembrarme por 2 años a limpiar la oficina, a planchar una ropa, a acompañar, a limpiar, a lustrar zapatos, a estar pegado a alguien que tiene algo de Dios. Creo que eso sería una de las cosas más importantes que yo, cuando pienso si pudiera volver a mi juventud. Y a los jóvenes que nos escuchan, uno a veces tiene tantos sueños. Sueñan con un iPhone, sueñan con una marca de ropa, sueñan con viajes. Pero ¿por qué no soñar? Voy a ahorrar dinero no para irme una semana de vacaciones. Voy a ahorrar dinero porque quiero tener un capital para el día que mi pastor viaje, para yo acompañarlo y no serle una carga financiera, pagar mi pasaje, pagar mi hotel y estar cerca a él durante 5 o 7 días, día y noche, y poder servirlo y estar ahí. La gente de nuestra iglesia, que a través de los años nos han acompañado a diferentes conferencias, así sea donde el apóstol Marcelino, el apóstol Ronnie Chávez, donde el apóstol Raúl Ávila o donde el apóstol Fernando Rodríguez en Alabama, siempre han ido personas que me acompañan. Para mí, escuchar cómo ellos dicen, esto me cambió la vida. No tuve, a veces la gente ni en Estocolmo tiene ese tiempo conmigo acá, porque estamos todos ocupados. Tú estás haciendo tus cosas, yo las mías, todos estamos ocupados. Pero cuando tenemos un tiempo, 5 días, una semana, para estar con alguien, con una unción, una autoridad, eso se vuelve en una riqueza y eso se vuelve en una marca en tu espíritu, en tu ministerio, que nunca más vuelve a ser borrada. Y por eso creo que esto requiere una revelación. Esto no viene así nomás. Creo que tiene que haber una revelación de honra. Creo que tiene que haber una revelación de servicio. Pero eso te cambia literalmente la vida. Y cuando tú me haces la pregunta, ¿qué cosas le podemos decir a los jóvenes? Es que no estresen su proceso. No traten de estresar su proceso. A veces uno puede que tenga un deseo, pero no necesariamente ese es el llamado de Dios para tu vida. Escuchaba en estos días jóvenes que me aman, me admiran, y lo tomo eso con un sentido de profunda responsabilidad. Cada vez que yo veo la admiración de un niño, de un joven, eso no genera en mí orgullo. Mira, no, todo lo contrario, digo, soy más responsable todavía porque alguien me admira. Y me pone como en un sentido de vivir en jaque, de no equivocarme, porque sé la responsabilidad que eso pone sobre mis hombros. Pero yo le diría a todos los jóvenes que aspiran al ministerio que no hay nada malo en desear el trabajo, pero que no deseen el título o la posición,
solamente porque han visto la cara del glamour en un ministro. Y ahora no me quiero poner yo como ejemplo, pero piensa en pastores reconocidos que aparecen en televisión, que tienen ministerios, iglesias muy sobresalientes, que han logrado prosperidad, que viajan, que son reconocidos, que firman autógrafos en libros. Eso es una cara de la moneda. Esa es la parte que ven todos. Pero hay una cara que es la que solamente ve Dios y tú en el secreto. Y hay muchos jóvenes que por ver el glamour ministerial se enamoran de esa cara, pero no saben el precio, no saben las luchas, los procesos, las crisis, los ataques que se viven. Ellos solamente ven la parte pública, pero no el secreto, el trato de Dios en lo oculto, en lo escondido me refiero, en la raíz. Entonces tú ves un árbol bonito, pero tú no le ves las raíces. Entonces uno deduce, claro, y es obvio, como el árbol es grande, tiene fruto, entonces las raíces son buenas. Pero hay un mundo interno que solamente lo conoce Dios y ese hombre o esa mujer de Dios. Entonces en estos días yo hablaba con algunos jóvenes que me decían, sí, yo un día voy a ser pastor y yo voy a ser apóstol y yo voy a ser un profeta, y está bien. Pero aspirar a algo sin tener el toque del llamado de Dios, si yo no tuviera el llamado que Dios me dio y no tuviera ese toque único de Dios para mi vida, yo creo que no hubiera soportado estos años donde ya llevo predicando casi 30 años la palabra de Dios, creo que no lo hubiera soportado. Y lo único que me ha hecho soportar y tener victoria no son mis cualidades personales. No es que yo soy fuerte, es que yo, soy súper sabio y yo soy súper inteligente y yo tengo destrezas sobrenaturales y por eso soy tan bueno. No. Lo que me ha hecho diferente es ese toque del llamado de Dios, porque cuando Dios te llama, te equipa a la misma vez para soportar ataques, aguantar y resistir ciertas crisis que si no tienes el llamado de Dios, eso termina quebrando, literalmente quebrando. Por eso hay cosas que sin llamado no se tocan porque te matan. Por eso tienes que entender por qué Usa al extender su mano y tratar de afirmar el arca, toca el arca y muere, porque hay cosas que no debe tocar nunca a alguien que no tiene un llamado de Dios. Y ahora se puede generar la pregunta, ¿y cómo yo sé si lo tengo o no lo tengo? ¿Cómo lo sé? Bueno, el día que lo tengas lo vas a saber. Uno está seguro. Y uno también va a estar seguro porque van a haber autoridades que te van a afirmar y te van a confirmar en ese llamado y te van a guiar. Así que tú lo sabes el día que tú lo tienes. Entonces yo le diría a muchos jóvenes que nos miran hoy que sepan esperar en ese proceso, pero también en esa espera no dejen de crecer. Porque hay jóvenes que dicen, bueno, esperemos y bueno, me voy al cine y me voy de vacaciones y voy a dedicarme al fútbol. No, si tú sabes que tienes un llamado y un deseo por el llamado, entonces dedícate a crecer en eso, lee libros, asiste a conferencias, sirve, tienes que comprometerte, hace ciertas cosas. No porque estoy esperando en el proceso significa que me tengo que volver cómodo. No porque estoy esperando me tengo que volver pasivo. No, mantente creciendo si tú sabes que hay un llamado y un día obviamente te va a pasar como le pasó a el joven Samuel que estaba ministrando delante de Elí y Dios se le aparece una noche y lo llama y obviamente fue un tremendo profeta y un tremendo juez para su tiempo, su generación y su nación. Entonces, a todos los jóvenes que nos escuchan, yo les dejo estos consejos porque la idea es que de ustedes se levanten y yo soy alguien que cree grandemente. Si hay algo que a mí me gusta, Leslie, es creer en gente. A lo mejor ahí tú, no sé si se te vienen a mente casos o ejemplos, pero me gusta estar creyendo en gente y ver a alguien, descubrirle potencial y creer en esa persona, encomendar, poner responsabilidades, ver a otro que tiene una habilidad. Me gusta eso, creer. De hecho, soy alguien que cuando ve a un David no lo persigue. Me gusta encontrarme con los David para ayudarlos a ser mejor. Wow. Realmente puedo confirmar que ha sido así, que es así, que nunca he dejado de creer
tanto en adultos como en jóvenes. Creo que es una capacidad dada por Dios, es un don realmente el que usted tiene. Así que, bueno, aprovecho de darle gracias por siempre creer en nosotros, también en nuestra juventud, en nuestros niños, todo lo que viene por delante, las generaciones que vienen. ¿Qué palabras o consejos finales le darían a las personas que nos miran en esta hora? Bueno, ya que hemos tocado lo concerniente al ministerio, liderazgo práctico, estaba recién hablándote de que la gente no estrese su proceso. Hay algo que yo le ministro y le enseño mucho a nuestra gente, y es, no tienes necesidad de tú mismo hacerte publicidad. La mejor publicidad que tú puedes hacer de ti es la excelencia de lo que haces. Cuando alguien es excelente, el mundo viene a buscarte. Yo hoy tengo más invitaciones de las que puedo aceptar. He tenido 32 invitaciones en un mes, no puedo. Pero yo nunca me invité. De hecho, Leila, que está acá presente en el estudio, te puede decir la vez que alguien me hizo el regalo de 1000 tarjetas de visitas. 1000 tarjetas de visita, muy elegantes, con nuestro logotipo. Te cuento que nunca pude repartir una sola tarjeta de visita, promoviéndome o tratando de extender una invitación. Y si hay algo que yo le enseño a nuestros ministros es que uno nunca se anda invitando. Uno nunca anda rogando que a uno lo inviten a predicar. Invíteme a predicar, por favor. Yo tengo una palabra. Yo puedo hacer esto en su iglesia. De hecho, cuando yo veo pastores que tratan de invitarse y tratan de conectar conmigo no porque quieren relacionarse conmigo, sino porque quieren a lo mejor ministrar desde mi púlpito, eso inmediatamente a mí me lleva de ver a alguien muy arriba y baja mucho los puntos, si lo pudiera usar de esa forma. Porque ahí me doy cuenta que, todo lo que se ha estado tratando de gestar conmigo era para que yo invitara a una persona a ser parte, a lo mejor, de una conferencia o que yo le pasara el púlpito. Entonces, cuando yo hablo de ministerio práctico, yo le diría a toda persona, no te invites. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Puede que sea tu ciudad, sea como lo fue para Jesús, Nazaret, de donde nada bueno sale. En el tiempo de Jesús no había redes sociales, no había Facebook, no había nada. Pero cuando tú eres excelente en lo que Dios te llamó a hacer, aunque hayas nacido en un Nazaret en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, la gente va a venir por ti. De hecho, lo decía, si no me equivoco, Martin Luther King. Dice, o él dijo en una oportunidad, cuando vayas a limpiar, limpia de tal manera las calles que te vengan a buscar para limpiar las calles de ellos. Hace pan, amasa pan de una forma tan exquisita que vengan de todas partes a comprarlo. Y yo creo que eso es verdad. Cuando tú comienzas a sobresalir en lo que estás haciendo en el lugar que Dios te asignó, gente va a venir por ti. Yo recuerdo el día que gente empezó a descubrir que había algo diferente, había algo único. De hecho, no voy a entrar en detalles ahora, tú lo debes recordar, pastores, ministros, apóstoles, autoridades espirituales que empezaron a venir acá a Suecia y a reconocer llamados, unción en el 2009, después en el 2010, pero nada de eso lo andaba pidiendo. Yo no me andaba exhibiendo a mí mismo en redes sociales, no me andaba publicando, no andaba diciendo aquí estoy yo. Pero cuando tú haces algo, como digo, que sobresale, que es distinto, que es bueno, el mundo espiritual lo reconoce, la gente lo reconoce e inmediatamente las personas van a querer tener lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, cuando yo hablo de consejos prácticos, si alguien me está mirando, no trates de ir a conferencias y dejar claro, vine a esta conferencia para hacerme conocer yo. De hecho, yo le decía a alguien en estos días mientras conversábamos,
cuando tú escuchas que un pastor está hablando algo, ya que estamos tratando el tema de ministerio práctico, cuando tú escuchas a un pastor que está tratando un tema y está hablando de algo que le pasó, algo que vivió, una conquista que tuvo, no te estreses por contar, eso también me pasó a mí. Hay gente que es así. Alguien de autoridad, o puede ser que alguien, un consiervo, está comentando una experiencia, una vivencia, está relatando una conquista, un triunfo, y está la otra persona que no está escuchando, sino que dice, eso también me pasó a mí, y ¿sabes qué? Y toma la conversación. Se vuelve tan equivocado eso. Y a veces lo noto en mesas, y eso es también lo que genera a alguien que va a una conferencia y empieza a tratar de invitarse en esa conferencia a sí mismo para que sea conocido. No. Y creo que estas cosas, muchos discípulos, pastores, no tuvieron un pastor o un papá ministerial que los sentara y les dijera, mira, esto no se hace. Así que yo le comentaba a alguien en estos días, cuando tú escuches que alguien te está contando o te está relatando una experiencia, una conquista, no digas rápido, esto también me pasó a mí, sino que tienes que decirle, wow, qué tremendo, cuéntame más, muéstrale interés a la persona. A ver, ¿y cómo lo hiciste? A ver, cuéntame, ¿y cómo enfrentaste esa adversidad? Inmediatamente, cuando tú agregas valor a otra persona, por agregar valor, tú te vuelves más grande. Eso es grandeza para mí. No cuando yo cuento, y sí, esto también me ocurrió a mí, y yo lo enfrenté así, y yo tuve más fruto que el tuyo, o yo tuve una conquista mayor. Inmediatamente te vuelves más pequeño. Queriéndote hacer grande o mostrarte en el mismo tamaño, te vuelves más pequeño. Pero en el momento que agregas valor, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Me puedes enseñar más? Cuéntame, a ver, relátame más, yo quiero aprender de ti, necesito aprender de ti. Eso inmediatamente te vuelve en una persona que te distingue. Y alguien que me dio una lección y una clase en esto, y aquí estoy terminando, un amigo mío que partió hace poco con el Señor, el apóstol Eleazar Varela, un gran amigo, un hombre que su partida me golpeó de forma muy fuerte, cómo murió, el día que murió, y al siguiente día murió su hija. Y recuerdo, pienso mucho en él cuando toco estos temas, porque es un apóstol que llenaba estadios. Un hombre reconocido en su nación. Y si pudiera dedicar este podcast, se lo dedico a la memoria de mi amigo, el apóstol Eleazar Varela, y a su esposa, que gracias a Dios ha quedado viva, la pastora Norma de Varela, a quien doy gracias a Dios de que Dios la ha mantenido con vida y con mucha fuerza. En estos días le hice un audio y hoy me respondió, y estoy muy tocado por las cosas que me contó, y le he dicho a ella que estamos con ella en este proceso, y le dedico a la familia Varela este podcast. Es un hombre de Dios que marcó mi vida, y como le decía yo a la esposa hoy en la madrugada, que el legado y la unción del apóstol Eleazar nunca va a ser borrada. Y como se lo dedico a la memoria de él, solamente te quiero contar algo, ya que tú no lo conociste y gente de nuestro ministerio no lo conoció. Fue un amigo mío, hermoso amigo mío. De hecho, lo iba a traer yo a la próxima conferencia CIMA. Yo iba a viajar a Venezuela a su conferencia. Él me decía, ven primero a Venezuela y después yo voy a Suecia. Este apóstol, cuando entraba, él tenía mayor crecimiento que muchos. Cuando él entraba en una habitación, él no hablaba nada de sí mismo. Él te miraba a ti y te decía, wow, qué honra conocerte, he escuchado de ti. ¿Tú me podrías enseñar cómo tú lo haces? Se dirigía a otro pastor, sabes que yo escuché una prédica tuya en YouTube, me cambió la vida y el ministerio, yo necesito aprender. Se dirigía a otro apóstol,
wow, yo estoy impactado por su manto. Él andaba reconociendo a todo el mundo. Él, en pocos 10, 15 minutos, él reconocía y hablaba de todos, menos de sí mismo. No tocaba, no hablaba ninguna conquista personal. Y cuando alguien comenzaba a hablar de él guardaba silencio. Inmediatamente trataba de resaltar a los otros. Eso es grandeza. Yo creo que de eso podemos aprender mucho. Gracias. Wow. Creo que es gran humildad todo lo que usted acaba de compartir, lo que acaba de impartir, toca profundamente mi corazón. Realmente creo que todos aprendemos y es un gran legado que se deja Sí. a los pastores, a los líderes. Es una enseñanza realmente que Jesús nos dejó. Gracias por tocar estos temas que creo que poco se hablan en redes sociales, en púlpitos, en formación. Pero gracias, muchas gracias por cada impartición, gracias por cada consejo que hemos recibido en este día y salimos enriquecidos realmente de este podcast. Le damos gracias a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Gracias por escuchar cada consejo. Sé que va a bendecir grandemente su vida. No deje de escribirnos, no deje de hacernos saber que estamos edificando su vida, que estamos impartiendo a su vida. Así que muchas gracias, Rodolfo Rojas, por este tiempo, por este podcast, y sabemos que viene muchísimo más. Gracias a ti. Así que si tiene preguntas, si tiene comentarios, cualquier cosa que quiera hacernos saber, puede escribirnos a info@rodolforojas.org. Así que no duden en contactarnos. Estamos felices de poder servirle. No te pierdas el próximo podcast, Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.